Cuando el gobierno dominicano ha enfrentado una semana total de protestas y el Congreso Nacional dijo que iba a revisar 18 artículos del cuestionado nuevo Código Penal, el presidente habló ayer en la noche domingo durante una entrevista para los medios del Grupo Corripio, donde abordó diversos temas como el Código Penal y las protestas que se han ejercido tanto en la Plaza de la Bandera como en diferentes lugares de la ciudad de Santo Domingo, también en otras partes del país. Algunos dicen que es por el Código Penal y también por el plan anticrisis. El mandatario admitió durante el discurso que tanto el Poder Ejecutivo como los sectores de la sociedad civil que fueron involucrados en la discusión debieron abordar los cambios inmediatamente después de la aprobación de la pieza legislativa. No sé si tenemos el corte cookie del presidente Abinader. Bueno, el mandatario en este discurso defendió de alguna manera las modificaciones tanto a la legislación sobre la libertad de expresión y aseguró que buscan equilibrar dos derechos fundamentales, la libertad de prensa y la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Recordó además que la República Dominicana ha ocupado durante los últimos 3 años los primeros lugares del índice de Chapultepec sobre la libertad de prensa y afirmó que las críticas al gobierno fortalecen la democracia. Abinader rechazó que las reformas constituyan una ley mordaza y sostuvo que al salir del poder en 2028, él mismo quiere tener garantizado el derecho a expresarse libremente. El jefe de Estado considera que actualmente no existen, respecto a la reforma fiscal integral, condiciones para impulsarla. En su lugar explicó que el plan anticrisis busca proteger el poder adquisitivo de la población, especialmente de la clase media, sin aumentar la carga tributaria de la mayoría de los ciudadanos. Entre las principales medidas que destacó el presidente Luis Abinader son las siguientes: indexación salarial para mejorar el poder adquisitivo de la clase media, eliminación del anticipo para las MIPYMES a partir del próximo año 2027, flexibilización del pago de impuestos para pequeñas empresas, esto con ejecución inmediata. Los mayores ajustes recaerán, según dice el presidente Abinader, sobre empresas de mayores ingresos y personas con rentas superiores a 400,000 pesos mensuales. Aclaró además que el aumento en la retención a algunos profesionales independientes no constituye un nuevo impuesto, sino un adelanto compensable en la declaración anual. En cuanto a lo que es el combustible y el alto costo de la vida, Abinader aseguró que el gobierno ha subsidiado los combustibles para evitar que el aumento internacional llegue completamente a los consumidores. Indicó, basado en la línea de lo que comentaba Humberto, que aunque el precio internacional subió cerca de un 80%, el incremento aplicado en el país fue de aproximadamente y de apenas un 16%, gracias a los subsidios estatales. No sé si tenemos listo ya el corte de producción Cookie para ver un poquito lo que dice Abinader. Bueno, recordó también que el gobierno ha respaldado las investigaciones del Ministerio Público, órgano que, según indicó, actúa de manera independiente. Hay una parte donde Abinader hace, lo vamos a ver dentro de unos minutos, un poquito de silencio cuando le preguntan por la muerte de Darling y luego hablando sobre la independencia del Ministerio Público. Abinader reconoció que muchas de las recientes manifestaciones ciudadanas contienen reclamos legítimos que deben ser atendidos. Aseguró también que su administración mantiene una política de diálogo permanente, seguimiento a las preocupaciones de la población y búsqueda de consenso con los distintos sectores sociales y políticos para preservar la estabilidad del país. En cuanto a la procuradora Jenny Berenice, dice que el Código Penal no entra en vigencia, solo favorece a la criminalidad. Advirtió este domingo también la Procuradora General de la República, dice, es importante recordar que el que tenemos desde el año 1884 está obsoleto para tipificar crímenes del año 2026. Señaló la procuradora, quien utilizó la cuenta de Twitter para referirse al tema ante la sugerencia de algunos sectores para que se modifiquen varios artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia prevista para el próximo mes de agosto. En ese sentido, también la procuradora llamó a pensar en el bienestar de la nación. Dijo lo siguiente: le pido a todos los sectores de la sociedad dominicana que pensemos bien en el bien del país. Sobre el nuevo Código Penal de la República Dominicana que fue promulgado el 3 de agosto del año 2025, la Procuradora General ha establecido que la legislación supera un texto de más de 140 años y que se ajusta a las nuevas tendencias
de la teoría del delito. Iván Yael. Miren, sobre estas informaciones que da el presidente Abinader, está acudiendo a una responsabilidad que debe atribuirse un gobierno cuando la situación se está saliendo de control, como es el momento justamente ahora. Las opiniones de Freddy Aguas Vivas y de Humberto Salazar van a ser importantes en este sentido, porque ellos han vivido más que nosotros, que estuvimos ausentes del país por mucho tiempo, los diferentes momentos donde la sociedad ha puesto al gobierno en una posición sumamente delicada, algunos dirían frágil, algunos dirían un hilito, algunos dirían en una especie de complicación en términos de su accionar, especialmente donde aquí, aunque estamos a 2 años, ya se ven todas las aspiraciones a la próxima presidencia. El hecho de que Abinader había dicho desde un principio que no iba a aspirar, eso arma el avispero. Freddy se espanta ahí cuando el presidente dice eso, inmediatamente todo el mundo está haciendo actos de armar sus equipos, de hacer sus diligencias políticas. Pero yo quiero que Humberto y Freddy nos digan a nosotros qué les parece esta entrevista que da Luis Abinader, qué les parece a usted el accionar del gobierno frente a esta propuesta de ley Mordaza, Humberto Salazar. Bueno, yo creo que hubo una semana pasada bastante complicada, desencadenada a través de 3 factores diferentes. Los 3 son diferentes, que desencadenaron este tipo de protestas, que yo expuse mi posición de forma muy clara en esta mesa. Dije que no eran sostenibles, dije que estaba muy lejos un cambio de gobierno, dije que estaban muy lejos unas elecciones y dije que nadie iba a estar 2 años tocando cacerola. Las cacerolas terminaron el viernes. Se acabó. Anoche no hubo cacerola, el sábado no hubo cacerola y hoy no habrá cacerola. Le voy a decir por qué. Lo que ocurrió fue como una especie de tormenta perfecta para el gobierno. En primer lugar, estuvo el tema de la llamada solución anticrisis, que definitivamente ha aumentado los precios de algunos artículos de primera necesidad, admitido anoche o ayer en la entrevista que fue publicada, probablemente eso se hizo entre viernes y sábado, por el mismo presidente de la República, que claro, hay un ambiente en el cual las personas podrían comenzar a sentirse enormemente insatisfechas y comenzar a protestar. En segundo lugar, la muerte el viernes de la semana pasada de un joven de 18 años en Guajimía, acá en Santo Domingo Este, pues exasperó el ánimo público y le cayeron encima a la policía. Y en tercer lugar, pues el tema del nuevo Código Penal, que tengo que decir esto como un aval al gobierno dominicano, que tienen razón en el sentido de que esperaron al final para comenzar a protestar. Probablemente ni siquiera habían leído eso en un año que se lo entregaron. Eso se aprobó, ese Código Penal, hace un año. Y se dio un espacio de 365 días para que algún reparo que tuvieran los grupos organizados del país, o un partido político, un ciudadano, o lo que sea, pusiera el tema y se pudiera hacer una adecuación de ese código a lo que es la realidad actual de la República Dominicana. O sea, había un tema, sobre todo había un tema, sobre todo con el tema de la libertad de prensa, que es un momento importante para el gobierno dominicano y creo que para todos los gobiernos, y lo que está ocurriendo en la República Dominicana de tratar de limitar la expresión de algunas acusaciones, ideas, etcétera, esto es la réplica de lo que ha ocurrido en todo el mundo. O sea, en Europa hay una cantidad de discusiones sobre este tema. En España, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez ha propuesto que a los niños de menos de 14 años se les quite el internet y se les quite directamente hasta los teléfonos móviles. Hasta eso se está llegando. En algunos países de América Latina, hay algunos países, por ejemplo, del norte de Europa, donde están los mejores sistemas de educación del mundo, pues que dicen que vamos a soltar todo lo electrónico y a volver a la pizarra y a la tiza y al borrador. En eso hay una enorme discusión sobre el impacto de inteligencia artificial, uso de internet en todos los sistemas de educación y sobre todo para uso de lo que es la política. Usted que me está mirando ahí es receptor de lo que deciden empresas globales que
forman tendencias políticas a partir de manipulación de algoritmos en cuanto a sus gustos. Eso está ocurriendo y claro, eso había que tratar de crear una norma. Dificilísimo hacerlo. Ahora, el gobierno es inmediatamente acusado de una ley mordaza. No hay ninguna ley mordaza. No existe en la República Dominicana una propuesta de ley mordaza. Eso no es cierto. Lo que sí existe es que en el nuevo Código Penal había límites para el uso de canales, sobre todo electrónicos de comunicación, y ahí vino el problema. Ahora, yo tengo aquí un resumen de las 18 puntos que está proponiendo el gobierno para la modificación del Código Penal. Y por eso digo, no va a haber más cacerola. Con ese tema no. En cuanto al tema de la libertad de prensa, Freddy, Iván y Nelson, 5 artículos del Código Penal se plantea ser modificados. El artículo 123 sobre el ciberbullying, es decir, que si Freddy y yo entramos en una discusión a nivel electrónico, de esas que se dicen de todo en los medios, ¿verdad? Y se insultan, que yo no pueda, electrónicamente. Exacto, que yo no pueda agarrar y decir, no, él me amenazó, no, y llevarlo a un tribunal. O sea, eso se está quitando. Eso está en el Código Penal. Artículo 192. El tema de la difusión de imágenes sin consentimiento. Nosotros lo discutimos aquí. Sí, lo discutimos. El te tomen un video, te publiquen con tu foto, pero antes de eso usted tiene que ir a pedir permiso para usar esa foto. Es imposible. Eso se está modificando. El artículo 310, el ultraje, que yo no lo entiendo bien. Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones de funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición a la ciudadanía. Entonces, también hay 6 artículos para la protección individual de las personas, el artículo 121, 22, 142, el exhibicionismo sexual, que también está incluido en el código. Entonces, se está modificando para incluso poner penas más rígidas, que usted no puede tomar una foto de alguien enseñando sus partes pudendas y publicarla en una página de internet. Porque eso es una violación absoluta de todo lo que es... A la honra. A la honra, o sea, artículos 114 y 215, el abandono de menores agravado, o sea, se está aprovechando para, aparte de lo que llaman ley mordaza, que eso nunca existió, pero hay modificaciones importantes, sin duda ninguna, que amplían la libertad de nosotros usar el internet. Hay otros temas que están incluidos en esta propuesta, que ya está en el Senado y que será aprobada de seguro durante esta semana antes de que termine la legislatura. Es decir, y falta la de los médicos, que tienen como plazo el próximo 15, el miércoles, para entregar su propuesta. Quiere decir que las protestas sirvieron muchísimo. ¿Para qué? Para perfeccionar el código. Para que el código sea una construcción de todos, aunque por supuesto yo siempre voy a criticar la capacidad de improvisación que tiene esta sociedad. Les dieron 1 año para presentar esto. No, hay que hacerlo corriendo ahora, sin que nadie se entere bien de qué se trata, porque sonaron las cacerolas. Mira, para yo hacer un aporte de que Freddy nos dé su mirada, Humberto mencionó ahí lo que está pasando en el sistema educacional nórdico y cómo están tratando, buscando la manera de volver a algo más parecido a la tiza y el borrador y a la pizarra. Yo tengo una notita de cine para ustedes que, como siempre, le meto su cine de contrabando. Hay una película que se llama Dune. No sé si te has escuchado de Dune. Sí, claro. Primero la hizo David Lynch y después la hizo... Ya va por la segunda parte, viene una tercera. La hizo Denis Villeneuve, hizo la nueva iteración. Dune se trata de una historia que pasa en el 10.190 y 191. Oye la fecha. Para esa fecha, Humberto, pregunta cuántas computadoras hay. Ni una sola. Ni una. La gente tiene que consumir una sustancia que se llama la especia o el melange. Y así es con el cerebro humano, que funciona todavía mejor que una computadora, es que la gente puede lograr grandes cosas. Entonces esa sustancia es muy preciada. Lo que en el 10.190 la humanidad sabía, según esta historia que es fantástica. Yo voy a estar un viejito ya. No, tú vas a estar de medio uso. Entonces mira, al paso que tú vas. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. La tecnología, muy bien, estamos avanzando. Sin embargo, el presidente no podía promulgar un código de ese tipo cuando en su casa estaba rodeado de mujeres.
El presidente no tiene hijos varones. Lo apecociaban. ¿Te acuerdas? Exactamente. Yo digo, bueno, es que no puede, tiene que hacerlo obligatoriamente. Entonces, ¿qué ocurre con este? Este código no es el mejor del mundo, pero es el posible. O sea, este código va a salir ya. Y el tema de los delitos en el medio digital, los medios digitales, tiene que ser tipificado, porque hasta ahora eso no aparece. Es un código de 1884. 1800, de por allá, cuando esta era la República de Concho Primo. ¿En qué otra cosa sí tiene razón el presidente? Bueno, en lo que es su esquema de gobierno. Eso es lo que él ha hecho. Él hizo un resumen bastante importante de lo que es su visión de país. Unos podemos estar a favor, otros podemos estar en contra de situaciones que se han dado en la República Dominicana, pero es su visión y el país votó por él como presidente de la República. Yo creo que después de todo el barullo que armó la clase media sobre todo, que a mi juicio, y el presidente no lo incluyó, ni tampoco los periodistas, está siendo la más golpeada por la crisis. Es la clase media que está siendo golpeada. Los precios están aumentando de una forma exagerada y los ingresos. No, lo ha dicho Nelson 1000 veces acá al lado mío, ahí a la izquierda. Es un tema recurrente que nosotros tenemos que intentar resolver o ver de qué forma, como dicen aquí, se le busca la vuelta. Porque que usted tenga un salario fijo y que ese salario usted vea recortarlo cada mes en base a un aumento de gastos, está provocando algo que mucha gente quizás no se da cuenta, ni siquiera del gobierno, porque no viven muchos una realidad, que es la disminución de los clientes, de los compradores en tiendas y algunos espacios de venta de servicios, porque la población no tiene dinero suficiente para gastar. Ese es el problema principal que tiene la República Dominicana ahora desde el punto de vista económico, y yo creo que eso, la macroeconomía puede ir muy bien, pero si no se derrama hacia abajo, va a seguir causando problemas. La protesta, para terminar ya, Nelson, de la semana pasada, más que por código, que nadie entendía nada, era porque había un pique nacional. O sea, está la gente ofendida, está diciendo que no le alcanza para poder consumir lo que necesita y está disminuyendo su calidad de vida. Ese es el problema. Y el problema hay que intentar buscar lo más rápidamente posible una solución, Nelson. Gracias. Mira, me informa Nelson, perdóname por la Adelante. urgencia. Me informa Miguel Santana que no se está viendo el canal de YouTube. Sí, estamos en eso. Le acabo de escribir a la gente. Ok. Sabino, ahora mismo le estoy escribiendo a Sabino que están notificando aquí, no les está llegando. Dicen que hoy es lunes, necesitamos arrancar bien informados. Nos dicen. Señores, es importante que recuperemos eso lo antes posible. Ya estamos trabajando. Así es. No podemos permitir que nada nos boicotee ese contacto con ustedes. Cuando viene a ver que no están... Aquí escribieron ahorita, escribió uno, mire, a los focos le tumbó el canal. No, por y favor. sí, lo escribieron aquí, ¿te vas a decir quién lo escribió? Que no estamos aquí inventando, lo dijo, escribió eso, exacto, le escribió Julio Hernández 809, ¿qué pasa con el canal? Lo tumbó a los focos, Juan Álvarez se ríe y dicen otros que se habrán dado cuenta que se fue el YouTube y aquí están diciendo que sí, que ya no se están aplicando la ley Mordaza. Así es que esta gente se ponen creativos. Es una situación difícil. Es un tema técnico, señores, pero quiero que ustedes sepan, la audiencia, que esto es sobre la base de la tecnología. Sí, es un tema técnico que nos lleva a la misma discusión del problema, porque yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que no es mentira que te pueden mandar tumbar el canal. Claro que sí, te lo reportan 10 personas y te bloquea la plataforma. Pero además que hay sectores que tienen preponderancia en estos medios digitales, que tienen la habilidad, pero el poder, para decir, no, me cae mal al tanto te veo, me cae mal una nueva mañana, y sacarnos del aire nuestra cuenta. Entonces, eso es parte importante de los delitos que se pueden cometer, que no estamos contemplados, cómo protegernos de esa perversidad. Bueno, yo quiero hacer mi pre-entrada a don Freddy Aguas Vivas y creo que le va a encantar el pase que le voy a hacer porque quiero ver los cortos que acabamos de compartir con ustedes en la audiencia, que lo alcanzó a ver la gente de YouTube y de Teleantillas, pero yo quiero verlo desde un punto de vista literario y voy a utilizar aquí a un querido, seguramente escritor
al cual le tiene muchos afectos don Freddy Aguas Vivas, que es el Gabo, Gabriel García Márquez. Así es. Gabriel García Márquez hizo, creo que de los pocos escritores de Latinoamérica y premio Nobel Hasta además, un Nobel tuvo Gabriel García así Márquez. es, que trató la soledad del poder desde 3 ángulos completamente distintos. El primero es un libro que se llama El otoño del patriarca. Sí. Para hacerles un resumen, para la gente que no ha tenido la dicha o la oportunidad de leer este libro, es una de las radiografías más descarnadas del poder. Y luego voy a explicar el por qué, qué fue lo que vi en Abinader durante estos cortos. El Nobel colombiano construye a un dictador caribeño que vive más de 100 años en un palacio decadente, rodeado de sirvientes que le mienten y vacas que pastan en los balcones. Al final, su poder es tan inmenso que nadie se atreve a decirle la verdad, condenándolo a una soledad eterna. Pero luego, Gabriel García Márquez hace otro libro, que también lo va a recordar seguramente don Fred, que se llama El general en su laberinto. Y hace otra obra, que es la final, que trata ya de Trujillo, que es La fiesta del chivo. Cuando tú miras los gestos en un ser Vargas humano, Llosa, La Vargas fiesta- Llosa. ese Vargas Llosa. Vargas Llosa. Cuando miras un poco Me faltó una, te la digo. El coronel no tiene quien el le coronel escriba. no tiene quien le escriba. Que Yo le iba a decir. se me fue lo cable ahí. ¿Qué fue lo que yo vi en Abinader? Y lo vi de manera muy Y lamentable. tiene El amor en los tiempos del cólera, que también es una Que trata del poder una también. radiografía del poder. Yo creo que Abinader, el tema de él mismo, de decir, bueno, yo no voy y tal, lo dejó solo sin amigos. El poder, y ayer yo veía un especial en Netflix de cómo se construye un dictador. Una de las cosas que va narrando la persona de Netflix es del documental, es que no se puede gobernar solo. Eso es imposible, por más estrella que tú seas. Tú puedes tener, en el caso de Barack Obama, un nivel de oratoria que mueve masas. Pero detrás de ti debe haber articulado un equipo de gente que defienda, blinde tus errores, se prepare antes de cualquier conflicto de lo que fuese y ver y prever. De eso debe encargarse un equipo de trabajo. Yo vi a un presidente solo. Yo vi a un presidente tratando de explicar lo que alguien debió explicarle antes que él tuviera esa incómoda entrevista. Y paralelo a eso, lo otro que debo comentar es lo siguiente. No solamente no tiene quien le escriba, este coronel que es Abinader, sino que no tiene quien le aconseje. Creo que Antoliano Peralta va a pasar a la historia como uno de los peores consultores del Poder Ejecutivo de toda la historia de la República Dominicana. Porque es que tú te al lado del presidente para cuidarlo. Eso por una parte. Y lo segundo... Pero Antoliano hace muy buen papel con Abinader, porque Antoliano es una persona eficiente y seria. Entonces es creíble para Luis Abinader, porque él es incapaz de mentirle al presidente por la relación que tiene. No, es que nadie está hablando de mentirle, pero creo que hay cosas, Freddy, y ahí termino mi comentario. Son uña y dedo, Abinader y Bueno, Antoliano. termino mi comentario con lo siguiente. Gobernar basado en las redes sociales es complicado. Creo que está haciendo un referente, está sembrando una cosa el presidente Luis Abinader bien peligrosa para los presidentes que vengan. Imaginemos un presidente que antes de emitir un decreto o de mandar un proyecto de ley al Congreso, te van a decir, chécate a mi favor, ¿qué dicen las redes sociales? Ya sacaste sí, mira, las redes dicen no sé, entonces vamos a frenar el proyecto de ley o vamos a hacer tal por aquí. No podemos tener un presidente apresado o con miedo a lo que diga fulano, a lo que diga Perencejo. Y hay otra cosa que hablábamos con Humberto fuera de cámara. ¿Cuánto tiempo tuvo el proyecto de ley ahí? No sé cuántos más proyectos de ley o códigos o lo que fuese va a sacar Abinader de aquí al 28, pero imaginemos que cada vez que falta un día para que se promulgue, venga un grupo y diga, no, es que así no. Yo lo que sí le pido al país, de cara a la inteligencia que nos identifica a los dominicanos, que vamos a ver la cosa, pero no podemos tener a un gobierno en jaque permanente con críticas a través de las redes sociales, que no hay forma de que él gobierne. Por parte de los que rodean a Abinader, es un grupo de enemigos. Es un grupo de gente, cada uno tiene su agenda. David Collado tiene la suya, fulano, todos tienen su agenda y dejan solo al presidente. ¿Tú crees que nadie vio venir el tema? El gobierno no es una conformación de gente bruta o ignorante. Uno debe suponer y quiere suponer que nuestro presidente está rodeado de asesores y que antes de dar cualquier paso, alguien debe en el grupo decir, hey, disculpa, déjame ver esto. ¿Sabe qué, presidente? Esto podría afectar tal cosa, podría generarnos tal ruido.
esto podría, qué sé yo, qué. Es decir, yo me niego a creer que los millones que paga el gobierno en asesores se están dilipando en un basurero porque nadie tiene un poquito, no digo oráculos como Humberto y Freddy, pero un poquito de visión de lo que puede caer o crearse a futuro con un tipo de actitud. Ese es mi comentario, don Freddy Aguas Vivas. Mira, el presidente en la entrevista admite y dice que algunas cosas pudieron hacerse de manera más expedita y de manera más eficiente. Sin embargo, a veces hay que entender que, como aquí le mando un saludo a nuestra gente de San Juan, donde vivió mi tío Emiliano, que él decía, el trabajo del presidente yo no lo cojo ni loco, ni que me mate, o yo pagar todos esos sueldos cuando llegue el 25. ¿Tú sabes? La mortificación. La mortificación que es. ¿De dónde saco yo eso? ¿De dónde saco yo todos esos cuartos? Entonces, mi tío Emiliano, Eso se parece mucho. Excúsame, Iván, pero tiene mucho sentido. Lula, el presidente Lula de Brasil, un líder obrero sindical con mucha crujía y mucha precariedad. Una leyenda, pero en Cuenca, absolutamente en crujía. ¿Qué pasa con el presidente de Lula? Que está él aspirando a presidente de la República, aspirando a presidente. Pero Lula vivía en un apartamentico, alquilado, un apartamentico, y su señora esposa era cocinaba, lavaba, planchaba, lavaba la casa, limpiaba la casa. Y entonces, cuando llegaron a la presidencia, el primer día que los mudan para el Palacio de Plan Alto, viene y se para la señora de Lula frente a la casa, cuando están llegando al palacio, y ve esta monstruosidad de Palacio de Brasil, y le dice a Lula, ella se... Tú no te vas a creer que yo voy a lavar toda esa ventana. Tú no te vas a creer que yo voy a lavar toda esa ventana. Bueno, entonces, esto es lo que quiero decir, que Freddy Torres busca su lado humorístico. No, porque en Brasil se ha cometido un chiste muy popular. Realmente es una broma, pero con esto quiero decir que los gobiernos son complicados y tienen muchas cosas. Esto no es para excusar al presidente, sino que hay situaciones que solo se convierten en prioridad cuando son un problema. Yo lo veo muy solo el presidente, honestamente. Ser así. Pero yo lo que creo es que las sociedades tienen que ir aprovechando las oportunidades para ir dando saltos cuantitativos y cualitativos hacia un porvenir que tú tienes que diseñarlo. ¿Cuáles son las megatendencias de desarrollo de la República Dominicana? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué debemos hacer? Entonces, hacer una especie de consenso, una especie de acuerdo global que no tiene que llegarse hasta el pacto social, al famoso pacto social, sino que en este momento es el arte de lo posible, que la política es eso, el arte de lo posible. Es decir, bueno, no podemos tener lo máximo, lo que queremos, a imagen y semejanza de lo que yo quiero. No podemos, porque hay una sociedad con la que tú tienes que armonizar, tú tienes que consensuar y buscar un consenso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ponernos de acuerdo, a ver hasta dónde podemos avanzar. Es probable que de estos 18 puntos, nada más se puedan aprobar 7, 9, 12. Entonces, bueno, dejemos para una discusión posterior. Pasamos 140 años con todo eso estancado, con leyes obsoletas absolutamente. Vamos a buscar la forma de cuántas cosas podemos aprobar ahora. Pero disculpe, Freddy. Hay algo que yo quiero agregar porque el tiempo se termina, que es de enorme repercusión en esa entrevista. Y es un segmento que dura segundos. Hay una ratificación en la voz, cara y acento del presidente de la República, Luis Abinader, de que él no va a ser candidato en el 28. Díselo a Freddy. Está ratificado en esa entrevista. Es más, él va directamente a asumir que uno de sus principales logros, según sus palabras, es o ha sido haber modificado la Constitución de modo que sea muy difícil para el futuro poder instaurar de nuevo la reelección. Y él asume, y con eso yo creo completamente lo que dice Nelson, que en un país tan involucrado en el presidencialismo como es la República Dominicana, eso en este momento le quita mucha autoridad. Tú me permites que te haga una pregunta en carrusel, van a ser brevísimas, porque tú la vas respondiendo en carrusel, claro que sí. En pica pica.
Tú llegaste a conocer a un señor en República Dominicana que se llamaba Joaquín Balaguer Ricardo. Sí, claro. Pero ¿Lo conocí? Inigualable. ¿Se reelegía el presidente Balaguer? Sí, pero la Constitución nunca lo prohibió en sus mandatos. Nunca lo prohibió. Siempre había la forma de buscarle una vuelta a la Constitución. No había que buscarle Balaguer vuelta. no lo prohibía la Constitución. No, un momentito. Balaguer, No, es que no, un momentito. Esa Freddy. no es la verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? 1966. Una constituyente construye una constitución nueva que ya- sustituye la del 63. 42.000 en marines. No, es que Pero eso no vamos a tiene hablar nada de que la- ver. 42.000 marines, tiene no nada te- que pero ver. Es déjame que no hablar. tiene nada que ver, es un disparate. lo que tú estás 42.000 diciendo. marines fueron los que Estás hablando de protegieron la disparates. no, Eso es un disparate habla disparate. tú, ¿Qué tiene que disparate ver habla eso tú. con esto? 42.000 ¿Pero marines qué tiene que ver eso que con organizaron esto? los yanquis la ¿Pero elección. qué tiene que ver eso con Los esto? marines cuidaban Pero las por urnas. favor. Pero Calma, déjame calma. hablar, Respeta a los televidentes, Pero de déjame verdad. hablar, O sea, déjame la gente tiene que hablar. ser respetuosa. 42.000 marines Yo a ti- invadiendo yo la no, yo a República, ti no te contaron interrumpo. los votos, Yo a ti no te cuidaron las interrumpo. urnas, hicieron Yo a el ti no te fraude. interrumpo. Ya. A todo No esto. te interrumpo. A Ya. todo esto, Entiéndelo. Humberto. Yo no te interrumpo. completo, Así que- Humberto. no, un momentito. 1966, una constitución. Esa constitución nunca fue modificada hasta el año 1994. La constitución del 66 dejaba abierta totalmente la posibilidad de una reelección. Balaguer nunca tuvo que manipular ninguna constitución para reelegirse, ni modificarla. Ese régimen se instauró en el 66 y terminó en la modificación del 94. Esa es la verdad histórica. La parte que quiero sacar... El resto son consideraciones de gente que adora el parte que quiero comunismo sacar... y que no lo dejen hablar, pero en mi caso no. Así no. La parte que quiero sacar a todos no es que Balaguer siempre dijo que no se iba que no le interesaba. Hasta 17 minutos antes de vencer el plazo para inscribir candidatura, Balaguer siempre se negaba. Es más, tenían una gente ahí en la rotonda de la Junta Central Electoral. Tampoco es verdad. Esperando el plazo para inscribir. Inscribían a Balaguer a Eso no es último verdad. momento. Sí, pero porque déjalo siempre hablar, por decía favor. la Que no es prensa, verdad. Todos los comunistas cambian la historia a su favor. Balaguer aceptó. Todos. Pero tú estás Todos son tergiversando la historia. mentirosos. No es verdad. Balaguer No aceptó. es verdad. Yo Balaguer- era de los que iba a inscribir gente a la Junta. Balaguer dijo que iba en algún momento. Siempre cuando le tocaba, Nunca. la convención del partido y yo Lo estaba ahí lo estoy sentado. meditando, lo estoy estudiando, no Eso es sabemos. así. Fue buscando evasivas. Todo eso es mentira. Pero eso mismo hizo Leonel Fernández, pero eso mismo hizo Eso es Danilo. mentira. Eso Yo no mismo sé hizo- Leonel Fernández. yo Todos sé los Balaguer. presidentes niegan. Yo sé Balaguer. Hasta que al final. Abinader no hasta va, el final- olvídense de eso, Eso es inventando cosas. aquí. Todos los presidentes. Balaguer no, Abinader no va. Todos No los va. presidentes Y yo dicen sé que por no qué van. no va. Aquí les van los comentarios de YouTube que son importantes en este momento. Dice Juan Álvarez, anda diablo, si al muerle. Eso es Juan Álvarez. Por otra parte, Orlando Trinidad, que viva Humberto. y dice, Mira, tienes tu fan. dice Alta 21, bueno, por otra parte dice Orlando Trinidad, que Freddy Leña. Entonces dice por aquí, por otra parte, dice, es irrespetuoso no dejar al doctor Sí, expresarse, ese es para Freddy. Ajá. Es irrespetuoso no dejar al doctor expresarse, pero yo quiero decirle a la audiencia que todo esto, Freddy se montó en mi turno, que yo iba a hablar de mi tío Emiliano, y le arrancó por ahí, y él hicieron un ping-pong, pero así yo dejo la cosa que pase. Por otra parte, dice Orlando Trinidad, voy a mis gallos. Así es que la campana la traeremos pronto. Humberto y Freddy se están convirtiendo en dos cascarrabias. No, es que son personas que tienen puntos de vista bien cimentados, que no se dejan doblegar, Antagónicos. no son genuflexos y están dispuestos a defender sus posiciones. Es una nueva